Bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que me vean, sí, que me vean porque yo no puedo verlos, pero sí sé que me hacen mucha falta. Este es mi primer video donde pretendo recrear ese aprendizaje que hemos dejado de las aulas y ahora estamos en la virtualidad. Pero pues tenemos variedad de cosas que pretendo que ustedes vean, conozcan, interactúen de alguna manera, lo vamos a lograr hacer. Este cuento, este hermoso cuento de la educación es el que a mí me tiene enamorada y ha sido mi misión por muchos años. Entonces he querido compartirlo con ustedes y para saber cuál es el siguiente tema, pues te invito a que estés muy pendiente durante este primer video para que puedas saber cuál es ese segundo tema. O sea, va a haber como unas pistas en las cuales tú vas a identificar muy fácilmente el segundo tema y me vas a comunicar por algún medio de comunicación. Vamos a mirar quiénes fueron. ¿Qué van a ganar? ¿Se van a ganar una buena nota? De pronto, mentiras. Se pueden ganar mi amistad también. Pero como no trabajamos por notas ni tampoco por amistades, pues entonces vamos a trabajar por aprender y a ver quién es el más pilo para descubrir cuál es el siguiente tema. Mi historia de vida. He querido compartir con ustedes. Son los privilegiados en conocer mi historia de vida. ¿Para qué? Para llegar a ser maestra. La mejor profesión que existe. Sí, yo desde niña quise ser maestra y jugaba con mis primos a la profe. Mi papá me acolitaba, me consentía mucho, conseguía tablas y las pintaba de negro y yo conseguía tizas y allí les enseñaba a mis primos o a mis amigos las vocales, no sé, a dibujar, bueno, cualquier cosa, no recuerdo qué les enseñaba, pero sí recuerdo que les enseñaba algo. Eso continuó ya el bachillerato, pero debo encontrar un buen colegio para hacer mi bachillerato porque quería ser maestra. Hasta aquí llega la primera parte de mi historia. Si tú quieres saber qué pasa con esta historia de vida tan interesante, debes ver mi siguiente programa. Les decía que en estos encuentros compartiré cosas que nos gustan. Yo creo que más a mí que a ustedes. Bueno, no sé. Igual ustedes van a mirar. Yo soy una enamorada de mi misión como maestra. Dios me dio esa misión, estoy convencida de eso y he tratado de cumplirla a cabalidad. Entonces vamos a mirar temas de ciencias sociales, de ética, de religión y de cocina. Pues sí, a mí me gusta la cocina. No la cocina como espacio, me gusta cocinar, me gusta preparar platos ricos, comida. Entonces para saborear esos deliciosos platos quiero compartirlos también con ustedes. ¿Por qué sería bueno que me siguieras? Primero por cambiar de actividad. De pronto estás cansado haciendo una cosa, entonces vienes a ver. Por verme, sí, repito, ustedes me pueden ver, yo no, pero igual sí, los llevo en el corazón y me hacen mucha falta. Está pensado para ti que gustas de cosas creativas. Porque lo que se diga y se haga aquí está preparado con mucho amor. Y porque espero disfrutes aprendiendo algo. Algo tienes que aprender de esto. Chicos, el tema de hoy, virus ayer y hoy. Sí, estamos en época de virus. Vamos a mirar y aprovechemos para aclarar algunas dudas que ustedes mismos manifestaron a través de sus correos. Entonces, hubo una peste negra, negra. En el año de 1348, la población europea en la Edad Media, recuerden, estamos viendo Edad Media, pues se enfrentó a una terrible enfermedad desconocida, compleja, se propagó muy rápidamente, sembró la muerte y la destrucción, se llevó muchas vidas. Tuvo un impacto pavoroso, la palabra pavoroso, como de miedo, de asombro, ¿sí? Era un huésped inesperado, alguien que no avisó que iba a llegar. Entonces era desconocido, era fatal, se ignoraba su origen y también se ignoraba la terapia. ¿Cómo íbamos a solucionar esa situación? ¿Cómo esas personas lo iban a hacer? Por otro lado, afectaba a todos. Aquí no había distingo de clases sociales. Pobres, ricos, todos estuvieron afectados por esta enfermedad. Sobre el origen de las enfermedades contagiosas circulaban muchas ideas. Las personas que vivían en la Edad Media, por desconocimiento, tenían muchas ideas. Unos decían que era por la contaminación del aire, entonces entraba al cuerpo humano y pues se iban a infectar. Otro era por
cosas de astrología, por eclipses, también decían que el efecto de un eclipse, por el paso de un cometa, entonces echaban la culpa a estos elementos. Y también por un aspecto geológico, entonces si había una erupción de un volcán, si había un movimiento sísmico, le echaban la culpa a ese tipo de situaciones. Todos estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales. Todo esto se le achacaba a la cólera de Dios. A nuestro buen Dios le echaron también la culpa. ¿Por qué? Por los pecados de la humanidad. Entonces, había situaciones de pecado, de indiferencia, de miedo, de irrespeto, de intolerancia. Eso generaba pecados. ¿Será que Dios nos está hablando? Nos habló desde la Edad Media y nos sigue hablando hoy. ¿Tú qué crees? Bueno, las ratas y el hombre. En esa época, cuando se vive la peste negra en Europa, esa peste era una zoonosis, con Z, zoonosis, una enfermedad que pasaba de los animales a los humanos. Ese contagio era fácil ya que las ratas y el hombre estaban presentes en los graneros, en los molinos, en las mismas casas y lugares donde se almacenaban estos granos de los que se alimentaban esos roedores. Entonces circulaban también esa enfermedad por allí. También había caminos por donde llevaban sus productos y en los barcos por donde también se transportaban. Entonces esa ruta, ese camino, esos espacios que compartían, pues la hacían fácil de propagarse. Por eso se habla de que el origen y la propagación de esa peste negra se extiende rápidamente por todas las regiones de Europa en muy pocos años. Es una propagación muy rápida. El punto de partida se sitúa en una ciudad comercial, Caffa, actual Feodosia, en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. Ya en el mapa pueden observar ustedes más detenidamente esa peste negra. Está el mapa negro por donde pasó y todo lo que arrasó. En búsqueda de culpables, sí, para saber quién fue el culpable de esta enfermedad, pues siempre se le echa la culpa al que es diferente, al que no es de aquí, ese como que se convierte en el enemigo ideal. Es la excusa para justificar el mal. ¿Será que esto se parece en algo a nuestra realidad? Pasa algo en mi familia, en mi salón de clases, con mis amigos, en el barrio. Inmediatamente buscamos culpables. ¿Fue Adán? ¿Fue Eva? No, fue la serpiente. Esa serpiente fue. Le echamos la culpa a alguien. Se dijo que fueron los mongoles, o sea, personas venidas de Asia, quienes extendieron este contagio. Eh, dejaban, se les culpó tan terrible fue la culpa que se les echó a ellos, que se les dijo que ellos habían arrojado sus muertos con catapultas al interior de los muros. Imagínense ustedes eso. O sea, balas humanas con enfermedades. Una propagación perfecta. Es más probable que esta bacteria, porque es una bacteria, penetrara a través de ratas infectadas con sus pulgas a cuestas. Las ratas traen las pulgas y las pulgas traen la infección. En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de esa gran epidemia, estos señores mercaderes que tenían muy activo su comercio huyeron despavoridos. Se enteraron, huyeron. ¿Y qué pasó? Pues llevaron consigo sus bacterias, la infección, la enfermedad la llevaron y por donde pasaban la iban dejando. Entonces empieza así a difundirse por todo el continente europeo y las grandes cuestiones que nos plantea es la gran velocidad de esta peste negra por ese descuido. Porque ellos por ignorancia, pues no, simplemente salieron despavoridos y con ese afán de salir se llevaron la infección y la propagaron muy rápido. Aquí hay una pregunta que nos hace un compañerito de séptimo y dice, bueno, ¿y qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Por qué se generó esa peste? Entonces vamos a tratar de desarrollar un poquito esto. Pues la peste negra o peste bubónica es causada por una bacteria y es tratada con antibiótico. La bacteria se llama Yersinia pestis
que viven animales roedores. Los animales roedores son los ratones, las ratas, las marmotas, no sé si has visto una marmota, y ellos pues llevan como huésped a unas pulgas. Esas pulgas son las que transmiten esta enfermedad. Pero ¿cómo se infecta la gente? ¿Sí? Están en los animalitos y ¿qué pasa? Picadura de pulgas infectadas. Si tú tienes entonces cercanía a una rata y esa rata trae una pulga, salta y está infectada, inmediatamente quedas infectado. Pero también si tocamos animales infectados, o sea, tocar un ratón, una rata infectada, es también motivo para poderme infectar como humano. Entrar en contacto con gotas de saliva de personas o animales infectados, lo mismo que pasa hoy con nuestro coronavirus. Por una herida en la piel, que haga contacto con la sangre de un animal infectado. Entonces también hay ese proceso para que haya la infección. Y algo muy importante es que los animales domésticos, nuestros gatitos, también la pueden contraer porque ellos pues en su pelaje tienen pulgas. Si la pulga está infectada, pica a nuestro animal, puede ser transmisor también. Entonces son elementos y factores que hacen que se transmita esta enfermedad. Hablando de los gatos, hay unas curiosidades en la Edad Media. Los invito a que recuerden algunos talleres que hemos desarrollado. Y se hablaba de la quema de gatos. Ustedes pueden observar la imagen donde está el gatito, como una bala sale y el objetivo es quemarlo vivo. Terrible la situación. Uno de los factores que contribuyó a la proliferación de contagios fue la persecución hacia los gatos domésticos. Había una creencia religiosa, sí, una creencia religiosa de que esos felinos eran malignos, imagínense, habitualmente relacionados con la brujería o que eran obra del demonio. Los animalitos, los gaticos, obra del demonio. Bueno, eso lleva a que la gente en su desesperación los ahuyente de los grandes núcleos urbanos y resulta muy común la práctica de quemar gatos vivos, especialmente a los gatos negros. Entonces, por eso aún hay personas que le tienen como esa superstición al gato negro. Ven un gato negro y es terrible. ¿De dónde viene eso? De nuestra Edad Media en esta situación. Entonces, esto provoca también que la gente deteste, odie y mate a los gatos. Entonces, es una de las situaciones como curiosidad que se tiene de la Edad Media y que aún hoy en día se tiene, pero como mito. Bueno, en la preocupación del hombre ante esta situación en la Edad Media, pues era buscar la cura. En este momento de Edad Media hablamos de un pensamiento teocéntrico. Recuerden el término teocéntrico. Dios es el centro de todo. En la Edad Media, entonces allí como se creía que era un castigo divino, pues se hace esfuerzos por evitar esa propagación. Entonces los esfuerzos que se hacen en este sentido religioso es rezar, implorar por el perdón de los pecados. Ese era un intento desesperado. Algunos otros tallaban una cruz de madera y la colocaban en sus puertas. Entonces eran acciones que ellos tenían de tipo religioso, sí, pero también las autoridades, las que en ese momento tenían que manejar esta pandemia, por llamarlo así, aprendieron poco a poco de la enfermedad y ordenaban quemar la ropa y las pertenencias de las personas que habían fallecido por esta enfermedad. Mientras algunas localidades de Europa practicaron también las treintenas y cuarentenas de las que se tenga registro. Cuarentenas, 40 días, treintenas, 30 días, por eso hoy también se utiliza el término. Los médicos descubrieron que algunas medidas de sanidad, como beber agua limpia, el aislamiento de los enfermos o mantener el aire fluyendo, hacían más complicado el contagio. Entonces, pues eran prácticas que tomaban las autoridades del momento para evitar el contagio masivo. El tratamiento efectivo finalmente era administrar antibióticos y lo más importante, un diagnóstico temprano que podía salvar la vida, porque si no se diagnosticaba a tiempo y aparte de eso no se tenía el antibiótico, pues la enfermedad era totalmente mortal. La OMS
que ustedes deben saber que la Organización Mundial de la Salud ha dicho en voz de Margaret Harris, la peste bubónica o peste negra ha estado con nosotros y estará con nosotros por siglos. Por siglos. O sea que esa enfermedad vive aún hoy día. Convivimos con el COVID y convivimos con la peste bubónica o peste negra. Bueno, había una pregunta también por acá que nos manda una niña y dice que ¿por qué se llamaba bubónica? Llamada así por los síntomas que causa. Muy dolorosa, una inflamación de ganglios linfáticos que afectan las axilas o también entre la pierna formando una ampolla o un bubón. Esa ampolla se le llama bubón y es del tamaño del huevo de una gallina. Imagínense el tamaño. Se forma el bubón, se estalla el bubón y eso se infecta. Por todo, no solamente axilas, también se regaba por las demás partes del cuerpo. Se genera en las axilas y en las entrepiernas de las personas, pero se puede regar por todo el cuerpo. Imagínense ustedes esa escena y ya van a tener la oportunidad de ver una imagen que representa esto. Y negra, o sea, bubónica o negra, ¿no? Negra porque causa gangrena. Gangrena es la muerte de los tejidos por infección. Cuando se nos muere un tejido, se va negreando esa parte. Entonces, por eso se llamaba así. En ciertas partes del cuerpo, como los dedos de las manos o de los pies, y terminaban totalmente ennegrecidos. Esa carne ya no servía, se moría y se convertía totalmente negra. Por eso es de la peste negra. Y pues ya quedó claro lo de la bubónica. Otros síntomas que se detectaban era la fiebre, los escalofríos, el dolor de cabeza, el dolor en el cuerpo, tos, la dificultad para respirar, muy semejante a nuestro COVID. Era de dos tipos la afección: branquial, cuando afectaba estos órganos en la persona, el 80% de los casos morían. Y era transmitido por el aire y el contacto físico. Este contagio era el más rápido. Y otro era el pulmonar. Cuando la persona era afectada a sus pulmones, el 100% de los casos infectados morían. Se afectaba la sangre y la muerte se producía de forma segura, en un plazo de horas. Entonces esta fue la situación más compleja. Cuando era la afección pulmonar, ya a la persona no se le garantizaba que pudiera vivir. Bien, los doctores de la muerte y su indumentaria, imagínense eso, o sea, todo era como tétrico, los doctores de la muerte, ¿sí? No sé qué tipo de tapabocas estás usando, puedes ver gran variedad de muñequitos con dientes, sin dientes, pero en ese tiempo había este tipo de tapabocas. Era el que estás observando ahí, ese es un tapabocas. Bueno, lo usaba solamente el doctor. El miedo a contagiarse de la enfermedad provocó el auge de médicos de la peste, doctores. A veces no tenían una instrucción previa. Eran contratados por el Estado como funcionarios públicos para tratar a los enfermos y contrarrestar esta pandemia. Su vestimenta era variada, pero con el paso de los años se conformó o se unificó en una túnica negra, como lo estás viendo, un par de lentes en los ojos y una icónica mascarilla en forma de pico de ave. Ese pico de ave no era gratis, no era porque sí. Al interior de ese pico se encontraba una serie de sustancias y de hierbas aromáticas con las que se creía, no es que pasara, se creía que era posible evitar el contagio. Y también llevaba un bastón para mantener la distancia del contagiado. ¿Tú llevas tu bastón para mantener la distancia de 2 metros para el COVID? Bueno, la peste bubónica o negra, como bien nos lo decía la Organización Mundial de la Salud, no pasa, llega, continúa y sigue haciendo estragos. Después de este inicio en Europa pasan 12 años y en 1360 vuelve y arrasa también con la población. Luego, 9 años después, vuelve nuevamente y se lleva el 13.1% de la población. O sea, es una enfermedad que va y vuelve, va y vuelve. 1375 vuelve también. Entonces, esta enfermedad, esta pandemia, esta situación que vivió Europa causó 50 millones de muertes en África, Asia y Europa.
50 millones de muertes. Hoy el COVID ha dejado alrededor de 500.000 muertes en el mundo. Entonces comparemos cómo vamos. ¿Qué consecuencias dejó la peste negra en Europa durante la Edad Media? Las consecuencias son muy graves, fueron muy graves. Europa vivió situaciones críticas. Pasaron siglos de hambrunas, la gente no tenía que comer. Obviamente la situación económica se ve afectada. Se generan guerras por esta situación. Surgen movimientos místicos. Y en el arte se dan situaciones muy importantes. Por ejemplo, hay nuevas maneras de pintar. Lo que se va a representar van a ser imágenes muy crudas que representan torturas, diablos. Inicia una llamada cacería de brujas, aquelarres. La gente piensa que el demonio está provocando esta situación, entonces lo representan a través del arte. Hay una imagen que ustedes están viendo y se llama la danza macabra o el baile con la muerte, donde bailan desde un niño hasta el Santo Papa. El niño, el papá, la mamá, el médico, el político, hasta el Santo Papa, todos van en una danza y en intercalado está una calavera que representa la muerte, por eso se llama la danza de la muerte. También pueden observar ustedes ahí. Y aparece un documento muy importante que hoy lo conocemos, de pronto lo hemos escuchado, el testamento. Era un documento oficial ante Dios. Ese testamento, como se le tenía tanto miedo a la muerte, porque el diablo era el que nos iba a llevar, íbamos a estar en el... no íbamos a llegar al cielo, sino no íbamos a estar en un momento de sufrimiento. Entonces la persona antes de morir hacía un testamento. La primera parte del testamento era su historia de vida, contaba su historia de vida. Yo fui fulano de tal, hice esto, mi familia era esta. Y la segunda parte decía, por ende, dejo mis bienes a la iglesia para que ella me pague muchas misas, todas las que sean necesarias para salvar mi alma del purgatorio. Ese era el testamento que dejaba la persona. No como hoy, le dejo el carro a mi hijo favorito y le dejo la casa a mi esposa. No, era salvar el alma. Para eso eran todas sus propiedades y sus riquezas. Bueno, los efectos también se ven en la literatura. Dante Alighieri en su Divina Comedia plantea también el tema del infierno y el purgatorio. Entonces aquí pues se ven esos efectos de esta gran pandemia, ¿no? El miedo de las personas por el purgatorio, por el infierno. En la arquitectura también se ven obras decoradas con huesos, como pueden ver el dibujo, la imagen representada con huesos. ¿Qué piensa la gente entonces de ese tiempo? Pues el miedo los invade, les rodea la muerte. Entonces la recomendación general eran dos las recomendaciones, rezar y correr. ¿Qué pasaba cuando una persona sabía que un familiar estaba enfermo o había adquirido esta enfermedad? Pues sencillamente los abandonaban, huían de ellos o los cuidaban en busca de un milagro para que se sanaran. O sea, confiaban y tenían su fe en que Dios los iba a salvar de esa enfermedad. Los menos creyentes pues sencillamente los abandonaban. Sin embargo, muchos lograron sobrevivir, o sea, las personas que lograron sobrevivir pues fue a base de los antibióticos. Ya cuando se sabe que el antibiótico es la cura para subsanar esta enfermedad, pues entonces si se detecta a tiempo, logran hacerlo. A pesar de que durante muchos años se creyó que la peste negra únicamente afectó a los más pobres, lo cierto es que también afectó a personas muy poderosas, a personas del clero, a las personas privilegiadas. O sea, no solamente morían los pobres, como ustedes preguntaban, alguno de ustedes preguntó que por qué solamente afectaba a los pobres. No hubo distinción de clases sociales, al igual que hoy con nuestro COVID. Entonces la enfermedad acabó también con muchos monasterios. Los monasterios y los conventos pues eran lugares que de las personas que vivían en su comunidad, en su oración. Entonces si llegaba allí a infectarse alguna persona era muy fácil que toda la comunidad se infectara. Entonces en esta época de la Edad Media se acaban prácticamente muchos monasterios y muchas comunidades religiosas. Hay unos datos registrados de cuándo y en qué años ha regresado esta peste negra. Entonces tenemos el año 1665 en Londres.
donde una quinta parte de sus habitantes mueren. Hay brotes en China, en los últimos años también ha habido brotes en Estados Unidos, en la República del Congo, en China. Lo más cercano que tenemos año 2010 a 2015, hubo 3.258 casos en el mundo y de esos casos murieron 584 personas. Algunos preguntaban que si esa enfermedad que fue en la Edad Media todavía existía, pues aquí está la respuesta. 2017 en Madagascar, ¿saben dónde queda Madagascar? ¿Recuerdan la película? Tarea, ubicar la isla de Madagascar. Registró más de 300 casos en un brote que hubo en el año 2017. Y el más cercano, mayo de 2019, no, perdón, no es el más cercano, pero bueno, uno de los más cercanos, mayo de 2019, mueren en Mongolia después de comer carne cruda de una marmota. O sea, 2 personas ingirieron carne cruda de una marmota que estaba infectada, saben que es un roedor también, entonces murieron. Y la última sí es el 6 de julio de 2020, regresa la peor pandemia en la historia de la humanidad y surge en plena crisis de COVID-19. Como ustedes saben, estamos en COVID y llega nuevamente la visita de la peste negra. Aquí me dirijo específicamente a los estudiantes de séptimo que me conocen y que hemos trabajado. Entonces, recordemos la guía número 1, 2 y 2 del tercer periodo, que se llama Hechos religiosos en la Edad Media. Hay unos datos insólitos de esta época que yo les comentaba, y era cómo era la vida de los europeos en la época feudal. Les recuerdo, era otra pregunta también que había, que la gente vivía entre plagas, no solamente las pulgas, también había cucarachas, había garrapatas. Entonces, el aseo no era lo fundamental para algunas personas de la Edad Media, para la mayoría, por lo tanto, hace que sea mucho más fácil el contagio. Entonces, recuerda, Edad Media solamente se da en Europa. Edad Media es hablar de Europa. América no, es Edad Media. En América en esos tiempos sucedían otras cosas, pero no había y no llegó la peste bubónica a América. Nosotros no fuimos afectados o nuestros antepasados no fueron afectados por esta enfermedad. Sigamos recordando cuando llegan los españoles. Los españoles a nuestro continente llegan y nos traen las enfermedades. En 1519, ellos nos traen a nosotros enfermedades. No solamente vienen de visita, vienen con sus enfermedades y obviamente que nos van a inundar de viruela, sarampión, tosferina, paperas, lepra. Tenemos, por ejemplo, que Gonzalo Jiménez de Quesada, si saben quién fue Gonzalo Jiménez de Quesada, recordemos, él murió de lepra a los 80 años, ¿sí? La gripa también fue traída por los españoles y el cólera. De los africanos tenemos que ellos nos trajeron la fiebre amarilla y la conjuntivitis. Bien, tanto la peste negra o peste bubónica, que ya sabemos por qué se llaman así, el COVID también nos ha dejado muchas enseñanzas, o nos está dejando porque aún lo tenemos. Y es que hoy entendemos cómo se transmite una y otra enfermedad. Sabemos eso. Y sabemos también cómo prevenir, bueno, estas enfermedades. Porque como pudieron ustedes ver en este video, esta enfermedad de la peste negra va y viene, está ahí. Y el COVID todavía hoy, 2020, no tenemos la vacuna, nosotros aquí en Colombia. Entonces, sí es la manera de cómo prevenirla, cómo tener cuidados para evitar el contagio. El COVID-19, pues es nuestra pandemia, es la situación que estamos viviendo, es la enfermedad que nos ha llevado a adquirir nuevos hábitos para evitar el contagio y nos lleva también a varios interrogantes. Interrogantes como por ejemplo, ¿y qué pasará después de esta pandemia? ¿Podremos reconstruir un mundo mejor después de esta crisis? ¿El virus amenaza a todos? ¿No discrimina? ¿Esta situación nos hizo mirar a los más pobres? ¿Será que sí lo hicimos?
o simplemente nos quejamos, lloramos y no hacemos nada. Adquirimos hábitos de aseo y autocuidado. Nos unimos como personas sin importar la raza, la condición social o económica y podemos ayudar. Optamos por cuidar a nuestros ancianos. Nos alegramos cuando nos enteramos de alguien que ganó la lucha contra esta enfermedad. Aprendimos a compartir y aprovechar el tiempo con la familia. Estas inquietudes son muy interesantes y las hemos venido escuchando a nuestro alrededor. Pero hoy yo los invito a que las hagamos como propias, como mías. Yo me he preguntado eso, he hecho algo. Decidimos preparar nuestras mejores recetas para atender a los míos. Ahí va, ahí esa es la opción. Yo por lo menos sí lo he hecho y me gusta mucho y quisiera compartirlo con ustedes. El juego se convirtió en un recurso para sobrellevar este aislamiento. Hemos aprendido o hemos vuelto a jugar. Reconocimos y valoramos nuestros héroes en esta crisis. Los padres de familia y cuidadores desempeñan hoy el rol de docentes. Se están quejando los papás porque les tocó. No, mentiras. Hay papás que se lo tomaron muy en serio y están felices. Chévere. Compartir la misión de educar padres y maestros, no solo nuestra. Los docentes enseñan desde la distancia cómo sobrellevar esta crisis y continúan su ardua labor. Complejo. Oh, el profesor está ya chévere de vacaciones. Mentiras. Nosotros estamos trabajando ahí detrás del computador, detrás de esas guías, detrás de esa cartilla que llega a tu casa por correo. Ahí está el maestro. Y sí nos hacen mucha falta. Por eso, vea, hasta yo me motivé a hacer un video en YouTube. Nunca lo había imaginado. Ahí estamos, preocupados. ¿Cómo quedarse en casa es tan difícil para aquellos que carecen de techo? ¿Ustedes han pensado? Hay personas que no tienen dónde pasar la noche y con un COVID y con una amenaza letal ahí. ¿Cómo aporto para mantener una convivencia pacífica al interior de mi hogar? ¿O me estoy convirtiendo en ese problema? ¿Es esta una oportunidad para reparar las desigualdades? ¿Será que podremos ser personas más justas, personas más comprensivas? ¿Seremos los mismos cuando termine esta crisis o será que somos mejores personas? ¿Aprendimos nuevas cosas para mejorar nuestra vida? ¿Desde la distancia podemos estar juntos? Todas estas inquietudes y todas las que puedan surgir, pues son las que hoy queremos o yo quiero dejarles a ustedes. Bueno, mis queridos y queridas, hasta el próximo encuentro. No olviden unos consejitos que dejan todos, pues yo creo que también los voy a dejar, ¿por qué no? Suscríbete a mi canal. Dime si te gustó o también dime si no te gustó. Compártelo con otras personas. De pronto estos temas son de interés para alguien que tú conozcas. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de tu profe Marta. Y recuerden que es muy importante ser felices. Todo lo que hagamos nosotros tenemos que disfrutarlo. El momento en familia, el momento con los amigos, sorprendernos cada día con un cafecito, con una receta. Ver una novela, ver una película, leer los cómics, leerse una buena obra, orar, no olviden orar, cultivar su espiritualidad, hacer ejercicio, hay que madrugar a hacer ejercicio. Y las tareas, sí, también, hagamos tareas, hay que cumplir con las tareas, pero lo más importante, todo lo que hagamos, disfrutémoslo, seamos felices y los invito a descansar. Recuerden que hay unas pistas para saber cuál es el siguiente programa conmigo, con la profe Marta, que son encuentros. Hasta la próxima, será muy pronto.